las oraciones de Jesús en el Evangelio de Lucas, y hoy toca Lucas 11, versículos del 1 al 4, lo que normalmente llamamos el Padre Nuestro. Es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, tanto en Mateo 6 como aquí en Lucas capítulo 11. Y el título de este estudio es la oración que estimula a otros a orar. ¿Por qué? Fíjate cómo empieza este capítulo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Hemos visto a Jesús en diferentes momentos y en diferentes lugares orar, tanto que les llamó la atención a los discípulos. Y uno de ellos, aquí, le preguntó, en Mateo no lo menciona, que fue a petición de uno de sus discípulos, pero aquí sí, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Si tú quieres enseñar a alguien algo, deberías practicarlo. Si tú quieres ser el maestro de algo, tienes que ser el ejemplo. Tienes que ser aquello donde se miren a los que quieres enseñar. Ser ejemplo. Eso en toda la vida. De hecho, la palabra discípulo era uno que sí que era llamado para estar bajo otro, para ser enseñado, pero el discipulado de aquel tiempo no era el que hoy habitualmente se tiene como de enseñanza, ¿no? Vas a un lugar, te dan unas clases, te vuelves a tu casa y ya está. No. El hecho de que los discípulos vivieran con Jesús no era algo extraordinario. En los maestros griegos también se daba el hecho de que compartían la vida con el maestro, porque el maestro era un maestro de vida. Hay una cosa que me encanta a mí de la teología del Señor Jesucristo. Es que nosotros tratamos de tomar versículos de aquí y de allí para crear una teología sistemática. Es decir, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? Sistemáticamente ponemos todos los versículos de todas las partes donde pone. Jesús no era así. Jesús enseñaba sobre la vida misma. Y lo que hacía era, de acuerdo a lo que se vivía en ese momento, tomaba una parábola, una palabra para enseñar con el ejemplo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que enseñar como el ejemplo, con un ejemplo claro en nuestras vidas. ¿Quieres enseñar a tus hijos a orar? Tienen que verte orar. ¿Quieres enseñar a tus hijos a leer la Biblia? Tienes que leer la Biblia delante de ellos. Recuerdo una anécdota de un niño que su madre fue en una ocasión a leer la Biblia con él. Cogió su Biblia, sentó al niño y le dijo: mamá, esa Biblia no. Dijo: ¿por qué no? ¿Qué Biblia quieres? La del abuelo. Pero qué más da, si dicen lo mismo. Dice: ya, pero la del abuelo es más interesante. Dice: ¿cómo que la del abuelo es más interesante? Sí, porque la lee más que tú. Y a veces somos así. Les decimos lo que tienen que hacer, pero no les enseñamos que nosotros también lo hacemos. Y Jesús enseñó con el ejemplo. Y a lo largo de la palabra de Dios, a lo largo del Nuevo Testamento, vemos que se nos pide, y aun Jesús mismo dice que Él fue ejemplo. Vamos a ver algunos versículos, porque si queremos estimular a otros, debemos ser ejemplo para ellos, como lo fue Jesús. Por favor, ¿alguien puede leer Juan 13:15? Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 15. ¿Qué dice? En este caso estaba hablando de lavamiento de los pies. Ejemplo os he dado. ¿Habéis experimentado algunas veces en vuestra vida que alguien os ha dicho algo que tenías que hacer o no hacer,
pero que esa persona no era ejemplo? Pues yo me acuerdo que mi padre me prohibía fumar, pero él fumaba. En una ocasión le cogí, él dejó el cigarro ahí en el cenicero, en el salón, estábamos solos, se fue al baño, entonces yo cogí el cigarro, yo qué sé, tendría 14, 15 años. Cogí el cigarro, le di una calada y cuando iba a dejarlo, ve a mi padre que venía. Me puse de pie y dije, me pegó un guantazo que me devolvió a sentar en el asiento. Me dijo, no quiero verte ni con un papel encendido en la boca. Y yo me mordí la lengua para decirle, ¿y tú por qué fumas? Jesús nos dejó ejemplo, para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Filipenses 3:17. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Filipenses 3:17. ¿Qué dice? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esto le decía Pablo. En otro lugar dice, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. ¿Tú te atreverías? Yo no me atrevería, por si acaso, a deciros eso a vosotros. Sed imitadores de mí. Te digo una cosa, en algunas cosas sí, pero a lo mejor en otras no. Pero Pablo dice, sed imitadores de mí. ¿Por qué podía decir Pablo eso? Por la frase que sigue después. Así como yo de Cristo. Así es como deberíamos vivir. Piensa por un momento, si en todas las circunstancias de nuestra vida, en todas, viviéramos siguiendo el ejemplo de Cristo, piensa por un momento qué cosas cambiarían alrededor de ti. No solamente en tu vida, sino de los que te rodean. ¿Qué ejemplo le darías? No estoy dudando de que no hagamos todo el esfuerzo necesario para ser imitadores de Cristo, pero sí sé que somos débiles, finitos y pecadores. Entonces a veces caemos. ¿Sabes que en eso también podemos ser ejemplo? Lo vamos a ver después. Porque si pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón, arrepentirnos, ¿verdad? Pues en eso también podemos ser ejemplo. Yo me acuerdo, una de las cosas que me dijo mi hijo ya cuando era un poco más mayor, me dijo que una de las cosas que más le impresionó cuando era pequeño fue en una ocasión en la que yo le pedí perdón a él por haberme excedido en una cosa. Y le pedí perdón a él. Me dijo que eso le impresionó mucho. Porque en eso, hasta cuando pecamos, debemos ser ejemplo. Siguiente versículo es Segunda de Tesalonicenses 3:9. ¿Qué dice? Segunda de Tesalonicenses 3:9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Fíjate, aquí está diciendo, mira, yo tengo derechos, pero para daros un ejemplo, renuncio a mis derechos para daros un ejemplo de amor, que por encima de mis derechos está el amor. Siguiente versículo es 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Me encanta que lo hayas leído tú, que eres joven. Ay, gracias. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. No te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. Mira, a mí este versículo me encantaba. Os he dicho que yo empecé a predicar con 17 años. Y yo me sentía, imaginaos, con 17 años predicar a una congregación, yo me sentía, ¿qué hago yo aquí enseñando a estas personas? Y este versículo me ayudó muchísimo. Nadie tenga en poco tu juventud. Si eres un ejemplo, nadie lo va a despreciar. Si eres un ejemplo, no importa la edad que tengas, todo el mundo va a aceptar, si tenemos la actitud correcta los mayores, va a aceptar tu ejemplo. Siguiente versículo,
es Tito 2:7. Tito 2:7, ¿qué dice? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Aquí dicen todo. ¿Qué incluye todo? Pues es lo que decía antes, hasta en el pecar. Hasta cuando pecamos debemos ser ejemplo de cómo corregir lo que hemos hecho. Siguiente versículo está en 1 de Pedro 2:1, que es también lo que Pablo nos dice acerca del ejemplo de Cristo. ¿Qué dice? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. ¿Ese era 1 de Pedro 2:1? Pues 2:21. Yo es que lo he apuntado mal en mi hojita entonces. 2:21. Perdón, ¿qué dice? Me he equivocado. No sigáis mi ejemplo en este caso. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sabes para qué fuimos llamados? ¿Qué dice el versículo anterior? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para? Para dar ejemplo. Pero dice que es para sufrir. Mira, eso es algo que nunca querríamos ser ejemplo, en sufrir. Y sin embargo dice, porque Cristo es nuestro ejemplo para seguir sus pisadas. Ahora, a veces oramos al Señor y debemos hacerlo. Él nos enseña a pedirlo también, que nos libre de todo mal, ¿verdad? Que nos libre de la persecución, que nos libre de las burlas, ¿Tú piensas que un mundo que ha crucificado a Jesucristo, que en su mayoría desprecia a Cristo, te va a apreciar a ti como seguidor de Cristo? Así que debemos aprender a seguir también sus pisadas, aún en el sufrimiento. Y por último, misma epístola, capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos y de la ley. Esto va para los pastores y ancianos. Más que nadie, nosotros debemos dar ejemplo. Ejemplo en todo y para todo. Como digo, aún en el sufrimiento, aún cuando pecamos. Ser ejemplos. El Señor nos ha dejado sus pisadas. Y si queremos ser influencia, y hablando de la oración, si queremos enseñar a nuestros hijos a orar, si queremos influir en nuestros hijos para que sean hombres y mujeres de oración, tienen que vernos. Tenemos que orar con ellos. Hay una frase muy famosa, no sé si viene de Estados Unidos, que dice: la familia que ora unida permanece unida. No sé si es verdad o no, pero sé que es importante que aprendamos a ser ejemplos en todo, especialmente en la oración, porque eso va a influir en todo. Bueno, los versículos que yo tenía para enseñar hoy son del 1 al 4, pero haciendo hincapié en el hecho de que es Jesús quien es ejemplo para nosotros en la oración. Pero volviendo a Lucas capítulo 11, cuando este discípulo le pidió a Jesús que le enseñara a orar, él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién no se sabe el Padre nuestro? Yo lo aprendí de pequeñito y era lo único que hacía para calmar mi conciencia cuando yo sabía que había hecho cosas malas. Y llegué, como no había día normalmente que no hiciera algo, llegué a tomar la costumbre de, antes de dormirme, rezar el Padre Nuestro. Hay una gran diferencia entre orar y rezar, porque rezar es repetir algo, orar es hablar con Dios. Y yo rezaba el Padre Nuestro,
Pero claro, también tenía sueño, así que adquirí una velocidad. Padre nuestro, servicios santificados, de tu nombre, a nosotros. Amén. Y a dormir, tranquilo, porque había rezado. Calmar mi conciencia. Pero hay algo que quiero que veamos sobre esto. Que le da la vuelta. Vale. Orar para el cristiano es habitual, o debe serlo. Pero para el resto de las personas, ¿qué es? Es completamente lo contrario. Y cuando digo completamente lo contrario, no quiere decir que no es habitual. Quiere decir que lo leas al revés. Espera. Sí, vale. Raro. Ahí, venga. Es raro. Ellos consideran que es raro. Y ellos consideran raro a una persona que ora. Tú eres tonto. ¿Tú qué haces? Es que no sabes que esto ya no se lleva, que no es moda. Y recuerdo, creo que fue, sí, en el año 1986 se hizo en una ciudad italiana, Asís. En Asís se hizo una reunión de oración mundial, con todas las religiones. Allí estaban los budistas, los católicos, evangélicos, o una representación de ello, vamos. Indios norteamericanos, ateos. Y dice, ¿los ateos ahora? Sí. ¿Sabes lo que hacían los ateos? Tener pensamientos positivos acerca de lo que fuera. Eso es rezar. Orar es otra cosa. Y orar, la gente lo ve raro. Pero para nosotros tiene que ser algo habitual. Que no he leído eso. Algunos piensan que orar es decir un Padre Nuestro en una serie de repetición de palabras. Padre Nuestro, Ave María, etcétera, etcétera. ¿Alguno de vosotros ha estado alguna vez en el rezo de un rosario? ¿Sabéis lo que es? Sí, tú sí. Cada una de las cuentas del rosario, el rosario tiene bolitas. Y cada una de las cuentas tienes que ir rezando algo, ¿verdad? ¿Por qué hacen esto? No es una fórmula mágica el Padre Nuestro. Cuando Jesús dijo, vosotros oraréis así, Padre Nuestro, no quiere decir que tenemos que repetir constantemente esas palabras. No tienen un tipo de poder mágico esas palabras. Lo que nos está enseñando es un modelo, o mejor dicho, una estructura de cómo debe ser la oración. En Mateo 6 y 7 precisamente nos dice, mas tú cuando ores, entre en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿No leen este versículo o qué? Ahora, ¿quiere decir eso que no tenemos por qué orar el Padre Nuestro? Sí, sí podemos hacerlo, siempre y cuando tu corazón esté en ello, siempre y cuando entiendas lo que estás diciendo, no un loro que repite las palabras. La Biblia nos enseña precisamente lo opuesto a esa repetición constante. La oración es para derramar nuestros corazones ante Dios y no para simplemente recitar palabras memorizadas. Vamos a leer Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, que dicen: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones de delante de Dios en toda la oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que derramar nuestro corazón, tenemos que depositar. ¿Os acordáis? La última vez que yo prediqué decía que algunas veces somos como el telediario, le decimos las cosas que pasan, pero nos volvemos con nuestra preocupación. Aquí nos dice que no debemos estar afanosos, que debemos orar al Señor con toda oración y ruego, y si realmente hemos depositado en Él nuestras preocupaciones y le hemos dicho, ahora Señor, son tus problemas, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿sabes por qué? Porque la gente no lo entiende. Igual que nos ve raro que oremos, ve raro que haya problemas en nuestras vidas y mantengamos la calma, porque la podemos mantener por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, si de verdad tenemos la actitud correcta cuando oramos. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes un problema y no puedes dormir porque no dejas de darle vueltas? Si pudiéramos descargar toda nuestra ansiedad sobre él. Si tuviéramos un puerto USB, de esos que se enchufan al ordenador y descargas las cosas y ya las puedes borrar. Si nos pudiéramos enchufar así a Dios y decir, ¡hala! Todo para ti. Pues tenemos mejor que un puerto USB. Y tenemos algo mejor que un ordenador. Tenemos la oración, es mucho mejor que un puerto USB. Y tenemos a Dios, que es mucho mejor que un ordenador. Pero el problema es nuestra mente y nuestro corazón. Y si confiamos en Dios, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo. Ahí es donde debe estar nuestro corazón y nuestro pensamiento, en Cristo. En Efesios 6, 18, Efesios 6, 18, luego hablaremos, justo esto es después de la armadura de Dios, luego lo mencionaremos de paso, pero al final, después de hablar de que debemos colocar toda la armadura de Dios, dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, esto es muy importante, en el Espíritu, cuando oremos en el Espíritu realmente estaremos descargando todo. Si estamos orando en la carne, nos llevaremos el problema. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Luego veremos que la oración no debe ser algo egoísta tampoco. Pero debemos derramar nuestro corazón delante de Él. Y se requieren más que buenas intenciones. Jesús dijo que el Padre busca adoradores que le adoren ¿cómo? Y por eso Pablo decía, orando en el Espíritu. Que nosotros tengamos el mismo deseo de aprender a orar que tuvo este discípulo, que se lo pidió a Jesús. De orar realmente. Oye, ¿pensáis que los discípulos no oraban? ¿Pensáis que los judíos no oraban? Sabemos que sí. Por ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día. Era algo habitual en ellos orar. Los salmos están llenos de oraciones. Ellos oraban. ¿Qué vio este discípulo en Jesús que le hizo decir, Señor, enséñanos a orar? Había algo diferente, ¿verdad? Era esto, orar en el Espíritu. Y tenemos que aprender a orar dependiendo del Espíritu Santo, pidiendo primero que el Señor envíe su Espíritu a guiarnos, porque la última vez, ya lo dije también, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pedir como conviene. Entonces se debe considerar la oración no como una práctica llena de palabras o como un momento en una jornada concreta. Hay muchas iglesias que proclaman un día de ayuno y oración y a veces lo hacen con un título, jornada de sanidad. Lo siento, yo no estoy de acuerdo con eso. La oración es mucho más que eso. Y vamos a ver que la única ocasión en la que en esta oración Jesús pide que oremos por algo material para nosotros es por el pan nuestro cada día. Y solo
en una ocasión, él dice de pedir por algo material. Yo ahí lo dejo, como dicen algunos. Bueno, por tanto, el Padre Nuestro debe ser entendido como un ejemplo, un patrón de cómo orar. Y nos da, por decirlo así, los ingredientes que deben estructurar la oración. No debemos tomarlo como nuestro modelo de oración, sino solo como guía, porque nuestro modelo de oración es el propio Jesús. Nuestro modelo de oración no debe ser una serie de palabras. Ese es el problema con algunos que repiten constantemente palabras. Nuestro modelo de oración es Jesús, que oraba en todo tiempo, en toda ocasión, al amanecer, al atardecer, cuando tenía que tomar una decisión importante, en cuanto podía se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ese es nuestro modelo de oración. Porque se nos pide que oremos constantemente. Orad sin cesar. Veamos pues una breve, muy breve, presentación de lo que es este Padre Nuestro que nos enseñó la guía de cómo debemos o qué debe incluir una oración. Y en primer lugar dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, va a ser muy breve, nos enseña esto a quién dirigir nuestras oraciones, al Padre. Comenzamos reconociendo que hablamos con Dios. Mira, en la oración debe intervenir realmente la Trinidad. Pero a quien debemos dirigir la oración es al Padre. Incluso en otras ocasiones Jesús le dijo a los discípulos, pedid al Padre todo lo que queréis en mi nombre. Nunca dijo pedidme. Siempre dijo al Padre. En mi nombre, pero orando en el Espíritu. Así que tiene que intervenir toda la Trinidad. Pero en su debido orden, en este caso. Mira, yo soy consciente y a veces a mí todavía me pasa que empiezo orando al Padre y luego le hablo como si fuera el Hijo. Que, no sé, que como los dos son uno, ¿verdad? Pero Él nos enseñó a dirigirnos al Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos. Somos hijos de Dios, pero solo aquellos que hayan recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Todos somos criaturas de Dios, todo el mundo. Sean creyentes o no, Dios es su creador. Pero no todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, bueno, el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, y enseguida explica lo que eso quiere decir, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Qué significa? Jehová es Salvador. Y cuando el ángel le dijo a José que le pusiera por nombre Jesús, le dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jehová salva, Jesús es nuestro Salvador. Jehová y Jesús son lo mismo. Entonces, a los que creen que Jesús les salva, les dio la potestad, es decir, les dio el derecho, solo a esos, de ser hechos, no llamados, no solamente llamados. Hay muchos que se llaman hijos de Dios, pero a los que creen en Jesús, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hijos adoptivos, como dice luego en Romanos. Y como hijos tenemos acceso directo al Padre a través del Señor Jesucristo. Nuestro Padre amado nos escucha y podemos acercarnos a Él con toda confianza en cualquier momento. También este versículo lo leímos la otra vez, tenemos acceso al trono de la gracia. La siguiente frase es, santificado sea tu nombre. Nosotros no, en un sentido, no podemos santificar el nombre de Dios, en el sentido de que no somos santos como Dios es santo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Es que acaso Dios no es ya santo, santo, santo? ¿Qué quiere decir entonces santificar el nombre de Dios? Lo entenderemos si entendemos lo que quiere decir santo, el original, porque claro, nosotros hablamos de santos
Aquí en España tú hablas de santos y piensan en una persona con una coronita aquí, una aureola al que se le reza. Para los evangélicos santos somos todos, porque el Señor nos ha hecho santos. ¿Pero qué quiere decir santo exactamente? Quiere decir apartado para el servicio de Dios. Y lo que tenemos que hacer es que, bueno, realmente lo que dijo Dios en los 10 mandamientos, el tercero es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Por tanto, santificado sea tu nombre. Es ponerlo aparte. O sea, a mí me molesta mucho cuando alguien hace chistes sobre Dios o sobre Jesús, porque eso no es santificar el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Está hablando de adoración, de reverencia, etc. No hay nadie como nuestro Dios. Él es santo, 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 como dice Isaías 3. Llenos de esa convicción, expresamos el anhelo de que toda la humanidad, santificado sea tu nombre, está hablando en general, que toda la humanidad reconozca la santidad de su nombre y que experimente el deseo de exaltarle y glorificarle. Es nuestra petición, que la gente respete a Dios. Es lo que está hablando aquí, que lo tenga como lo elevado de su posición. Debemos de dedicar tiempo para adorar a Dios en nuestras oraciones. Es fácil pasar por alto esta parte tan importante de la oración, santificado sea tu nombre, pero ir directamente a pedir a Dios por nuestra necesidad, por nuestro problema, por nuestros deseos. Sin embargo, Dios desea que lo adoremos. Santificado sea tu nombre. Realmente es lo primero que dice. La primera petición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que lo primero que tenemos que hacer es adorar a Dios. Si tú revisas, muchas de las oraciones del Antiguo Testamento empiezan precisamente adorando a Dios. Y nosotros debemos adorar a Dios y debemos amar a Dios no por lo que nos da. De hecho, cuando dice, danos el pan nuestro cada día, es casi al final. Debemos adorar a Dios por lo que es, por quién es. Nuestro Creador, el que nos ama, el Dios santo, santo, santo. Tan por encima de nosotros que no somos capaces de pensar correctamente cómo es Dios realmente. Vale, se ha cortado ahí, vale. Lo que dice, sin embargo, Dios desea que le adoremos. Al estar, esta en la primera, como la primera cosa que se menciona de petición, nos hace ver que el creyente debe buscar a Dios. A Dios. Mi carne te anhela, decía el salmista. ¿Es así como nos sentimos nosotros? La siguiente es, venga tu reino. Expresa el deseo de que pronto todo el mundo reconozca el señorío y el reinado de Dios. Venga tu reino. Donde Dios reina, las cosas son mucho mejores de lo que podemos imaginar. Su reino es un reino de justicia, gozo y paz en el Espíritu, como dice Romanos 14 y 17. Un reino de justicia, paz y gozo. ¿Acaso no es eso lo que busca todo el mundo? Y sin embargo rechazan el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay uno que está en el mundo, enemigo de Dios, que pone en tinieblas el corazón, los sentimientos de toda esta gente. El mío también estaba así. Hasta que la luz de Dios brilló y yo acepté esa luz. Hay mucha gente que ha visto la luz de Dios, pero rechaza la luz, como decía Juan capítulo 3. Rechazan la luz porque no quieren que vean que sus obras son malas. Quieren seguir viviendo su vida a su manera.
y no se dan cuenta de que lo que realmente busca su corazón, esa justicia, la gente clama, no proclama, clama por justicia. La gente quiere vivir en una eterna alegría, en un gozo imperecedero. Y que tengan paz. Eso lo dicen, lo de tener paz, la paz mundial lo dicen hasta las Miss Universos cuando se presentan. ¿Qué pide? La paz del mundo. Y sin embargo rechazan el reino de Dios, son incongruentes. Y eso es lo que debemos pedir nosotros, que venga el reino de Dios, ese reino de justicia, de paz y de gozo. Con esa frase, nosotros reconocemos que ya somos súbditos del Señor. ¿Y cómo no va a ser lo mejor para nosotros que venga su reino? Dios sabe lo que nos conviene en cada momento y en medio de cualquier situación. Debemos recordar que no solamente debemos pedir por su reino, sino que debemos buscarlo, vivirlo aquí y ahora de una manera activa. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que buscan los gentiles os serán añadidas. ¿Te das cuenta por qué es hacia el final donde Jesús dice, danos el pan nuestro cada día? ¿Por qué lo demás? Sin embargo, sí que sabemos, aunque ahora estamos buscando un reino espiritual, sí sabemos que algún día ese reino de Dios real en la tierra, total, se manifestará por completo algún día. Hebreos 10, 12 y 13 dice que Dios le ha dicho a Cristo que se siente a su derecha hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. La siguiente frase es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es un recordatorio para nosotros de que debemos orar, estamos pidiendo que se cumpla el plan de Dios, no los nuestros. Tenemos la costumbre de hacer planes, entonces presentar esos planes a Dios y decir, Señor, bendice estos planes. Y lo que dice Jesús es, no. Dios ya tiene sus planes. Tiene sus planes para el mundo y tiene sus planes para la iglesia y tiene sus planes para ti y para mí. Y lo que debemos pedir es, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, en la iglesia y en el mundo. Hágase tu voluntad. ¿Cómo? Como en el cielo. ¿Vosotros os imagináis a algún ángel que le diga, Señor, yo creo que en esto, yo creo que no tienes razón. Yo creo que es mejor hacerlo de otra manera. ¿Pensáis en algún...? Sí, hubo alguno que se enfrentó, pero ya no están allí. Ya no están en el cielo. Hubo una revolución, Satanás fue el cabecilla, pero ya no está en el cielo. Se presenta de vez en cuando y a veces nos pide para zarandearnos, pero no está en el cielo, no es su lugar. Así que, puesto que el verdadero cristiano ya es súbdito de Dios, debe aprender a someterse a su voluntad confiando plenamente en la bondad de Dios. Porque ¿qué dice Romanos 12:2? ¿Qué dice? Ahí nos dice cómo es la voluntad de Dios, pero quiero que leamos el versículo entero. ¿Alguien lo puede leer, por favor? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Puedes leer la primera parte? No os conforméis a este siglo. Y sin embargo lo estamos haciendo constantemente. Porque conformarse no dice, bueno, me conformo. No. La palabra conformarse aquí, en el original griego, es la palabra tomar la misma forma que. Si tú coges el papel albal, el papel de aluminio, y envuelves
un rectángulo con él, ¿qué forma toma el papel de aluminio? Rectángulo. Y si coges una bola, redondo. ¿Por qué? Porque se conforma al molde sobre el cual es formado. Esa es la palabra que está utilizando. Conforma, hacerse a la forma de. No podemos hacernos a la forma del mundo y sin embargo lo estamos haciendo constantemente. Tenemos una presión tremenda por todos lados de la familia que no es creyente, de los amigos, de los compañeros de trabajo, de la televisión, de los anuncios en prensa y radio, en todos sitios. Se nos está forzando a conformarnos a este siglo. ¿Puedes leer la siguiente frase? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que pensar diferente. No podemos pensar igual que el mundo. Tenemos que pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es tan importante que todos los días, cada día y cuanto más mejor, leamos la palabra de Dios. No la leamos como mi padre leía las novelas de Manuel Lafuente Estefanía, que eran del oeste, simplemente para entretenerte. Tienes que leer la palabra de Dios para que afecte a tu vida de tal manera que se vaya renovando tu entendimiento, tu manera de entender la vida completa. Para que veas las cosas como las ve Dios, para que entiendas las cosas como las entiende Dios, como las ha hecho Dios. Porque este mundo va en contra de Dios y somos llamados a caminar contracorriente de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por el bien de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando hayamos hecho eso, ¿qué pasará? ¿Puedes leer la siguiente frase? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. ¿Para que sepáis cuál es la voluntad de Dios? No, no dice para que sepáis. ¿Tú has orado alguna vez diciendo, Señor, enséñame tu voluntad? ¿Lo has orado alguna vez? Yo sí. Pero aquí no dice para que sepáis. Dice, ¿para qué? Para que verifiquéis, para que lo viváis de una manera activa, para que haciéndolo comprobéis que la voluntad de Dios en vuestra vida es 3 cosas. Buena, agradable y perfecta. Eso es como cuando te tomas un jarabe, ¿no? Te mandan un jarabe. ¿Seguro que esto es bueno para lo que tengo? Sí, esto es bueno. Ya, pero lo mismo sabe mal. No, es agradable. Sí, pero si tiene efectos secundarios, no. Es perfecto. Así es la voluntad de Dios para nosotros. Es buena, es agradable y perfecta. Ahora, si tú quieres la imperfección, puedes seguir adelante, puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Sabes? Eso es la libertad que tenemos en Cristo. Es de hacer realmente. O sea, ¿has pecado alguna vez después de recibir a Cristo? Yo sí. ¿Te lo ha prohibido Dios? ¿Te ha hecho algo para que no puedas pecar? No, has tomado tu decisión y has pecado. Lo único que Él dice, vale, si te das cuenta, arrepiéntete y pide perdón. Y arrepentirse es cambiar, ¿eh? Arrepentirse no es decir, ay, qué pena que lo he hecho. No, es no quiero volver a hacerlo. Eso es arrepentirse. Bueno, eso es otra cosa. Pero debemos aprender a hacer la voluntad de Dios porque es buena, agradable y perfecta. El hacer la voluntad de Dios, fíjate lo que te digo, hace la diferencia entre uno... Es que le he dado al revés, ¿no? No sé si le da la vuelta, sí, vale, que le he vuelto a dar la vuelta. El hacer la voluntad de Dios es lo que hace la diferencia entre uno que es verdaderamente un hijo de Dios y uno que no lo es. No quiero decir con esto que siempre y constantemente estemos haciendo la voluntad de Dios, porque como acabo de decir, a veces pecamos. Quiero decir que tratamos de hacerla constantemente, procuramos hacerla. Porque ¿qué dice Mateo 7:21? ¿Alguien lo puede leer, por favor?
¿Entonces la salvación es por obras? No. En una ocasión Jesús dijo, y esta es la voluntad del que me envió, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo primero. Y a partir de ahí nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que tenemos que hacer, renovando nuestro entendimiento para hacer la voluntad de Dios. No podemos orar, hágase tu voluntad, si no estamos viviendo en esa voluntad. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos? ¿Y qué les dijo inmediatamente? Orad para que el Señor envíe obreros a su mies. Se lo dijo a los discípulos. ¿Y quiénes fueron los primeros en ser enviados? Ellos. No podemos decir, ¡ay, Señor, hágase tu voluntad! Bueno, que la hagan los demás, yo no la estoy haciendo. No podemos, no debemos. Así que los primeros en hacer la voluntad de Dios cuando oramos esto debemos ser nosotros. No hay ningún misterio en esto. La voluntad de Dios se hará en la tierra a medida que personas como tú y yo estemos dispuestos a obedecer y no a poner excusas tontas, baratas. Porque no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. El Señor conoce todas nuestras excusas. Hay cosas que de verdad no podemos hacer. Pero tú, yo y el Señor sabemos que sí podemos hacer aunque estemos diciendo que no. Y, por supuesto, sin cuestionarle. Ningún ángel cuestiona a Dios cuando Él ordena. Y nosotros tampoco debemos hacerlo, porque debemos orar que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y algún día todos reconocerán el señorío de Cristo y obedecerán los que estén allí. Y por fin, lo que nosotros siempre queremos pedir, falta ahí, vale. El pan nuestro de cada día. Dánosle hoy. Nosotros solemos empezar por estas cosas. Ay, Señor, te pido. Señor, un novio alto, rubio, con los ojos azules y 3 millones en la cuenta. Si tiene 5, mejor. Un Ferrari o un Porsche. Señor, ahí te lo dejo a tu elección, que sea tu voluntad. Os lo tomáis en broma, pero yo he oído a alguien decir que tenemos que orar así, siendo específicos hasta ese punto. No sé dónde dejan aquello que Jesús en el huerto de Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Yo creo que sí podemos pedirle al Señor, Padre, si es posible, me gustaría, pero con todo mi corazón quiero que se haga tu voluntad, porque yo sé que es buena, agradable y perfecta. Y yo no sé cómo pedir como conviene. Entonces, lo que pasa aquí es que somos animados en esta frase a pedir a Dios las cosas que necesitamos. Es la única petición para las necesidades materiales. La única. ¿Y qué es lo que pide? Algo diario, normal, el pan nuestro. Dice, expresa la confianza en Dios, nuestra confianza en Dios, para la provisión de nuestras necesidades, pero nuestras necesidades básicas, no caprichos. Santiago dijo, pedid mal, y por eso no tenéis. Pedid mal y pedid para vuestros deleites. El pan nuestro. No solamente las básicas, específicamente las diarias, no para acumular día tras día. Señor, dame lo de todo el mes, que mañana me das lo de otro mes y así, por si acaso. No va a ser que venga el coronavirus y nos encontremos sin existencias. El pan nuestro de cada día. De cada día. Lo de cada día. Pero además dice también, dánoslo hoy, en el momento concreto. Ni antes ni después, ni pronto ni tarde. Lo que pasa es que nosotros somos como somos. Fíjate, ¿hay alguien aquí que haya empezado a cobrar como yo empecé a cobrar? No así, eso empecé muy pronto. Cuando trabajé, a cobrar el sueldo
cada semana y en dinero. Yo empecé a cobrar, cuando yo empecé a trabajar, yo cobraba todos los viernes. Ya no se trabajaba los sábados, pero yo empecé a cobrar todos los viernes un sobrecito con el dinero contante y sonante. Pero en el Nuevo Testamento, en la época de... Y no hay que irse tan atrás, se cobraba por días. Tú no esperabas que te pagaran el sueldo de todo el mes y con esa cantidad de dinero ya tú distribuías como que... No. Día a día. Yo puse una vez un ejemplo de esto, de cómo somos a veces, ¿no? Quiero un helado para después de comer, pero por si acaso me lo quita mi mujer, lo voy a sacar del frigorífico, me lo guardo aquí al lado y después de comer me lo como. ¿Y qué le pasaría al helado? Pues Dios no quiere que se te derritan sus bendiciones, te la va a dar en el momento oportuno. Cada día te dará lo que es para ese día. Si te das cuenta, no necesitas más. Tenía un amigo que una vez me dijo una broma que al principio no cogí y luego enseguida dije, amigo. Me dijo, bueno, mira, yo me conformo con que me sobre, entonces eran pesetas, con que me sobre una peseta todos los días. Me dije, pues con qué poco se conforma. No me has entendido. Si yo me quiero comprar una casa, me compro una casa y me sobra una peseta. Si me quiero comprar un coche, me compro un coche y me sobra una peseta. Y si quiero irme de viaje, me voy de viaje alrededor del mundo y me sobra una peseta. Nosotros somos así. Queremos hacer todo y que nos sobre. No, piensa en esto. Dios siempre te va a dar lo que necesitas en el momento oportuno. ¿Por qué te lo va a dar antes? Si no lo necesitas. Pero tú y yo queremos tener las cosas aseguradas antes. Por eso los seguros se están forrando. Porque saben que queremos tener las cosas aseguradas antes de que pasen. Y a lo mejor ni pasan, pero yo quiero tener la certeza. No estoy hablando aquí en contra de tener seguros, a ver si no me malinterpretéis. Quiero decir que nuestra disposición es a tener las cosas ancladas, atadas y bien atadas, y que podamos confiar en lo que tenemos, en lugar de confiar en Dios. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno. Uy, qué raro está eso. Bueno. Nos recuerda confesar nuestros pecados a Dios y apartarnos de ellos. Me gusta que esto se ponga después de la petición de darnos el pan nuestro de cada día. Hay algunos que piensan, hoy es que no me merezco la bendición de Dios, porque soy un pecador. Vale, somos pecadores, lo sabemos, pero me gusta que Dios haya puesto esto antes. ¿Sabes qué quiere decir? Que Él está dispuesto a bendecirte aun sabiendo que no somos perfectos. Aun así, Él espera que pidamos perdón. Él espera nuestro arrepentimiento. Pero Él no condiciona su bendición a que pequemos o no pequemos, porque sabe perfectamente que todos somos pecadores. Él ya nos ha perdonado. ¿Recuerdas cuando Jesús, antes de la última cena, se levantó, se ciñó con una toalla, cogió un lebrillo con agua, empezó a lavar los pies de los discípulos, como hemos leído después, les dijo, ejemplos he dado? Cuando llegó a Pedro, le dijo, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y le dijo, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, no solo los pies, la cabeza, todo, ya sabéis cómo era Pedro. Señor, dúchame aquí mismo. Y le dijo, hombre, los que están bañados no necesitan sino lavarse los pies. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal, te ha bañado con su sangre, eres limpio. Pero en el caminar diario nos manchamos los pies, pecamos. Y necesitamos cada día ir al Señor recordando,
nuestros pecados y pidiéndole perdón. Perdónanos nuestras deudas. Hay aquí una cosa que a veces no nos gusta mucho. Así como nosotros perdonamos a los que nos deben, a los deudores. ¿Alguien puede leer Efesios 4:32? Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos ha perdonado. Mira, hay algunos que dicen, yo he leído algunos comentarios que dicen que cuando Jesús dijo esto, lo hizo antes de morir. No había sido sacrificado todavía, su sangre no había sido derramada, por lo cual, antes de la muerte de Cristo, si tú no perdonabas, Dios no te perdonaba a ti. Pero este versículo que acabas de leer viene después, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Otra vez? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No hay ningún sitio que diga en la Biblia que a eso que nos enseña Jesucristo es solamente para antes de su muerte y resurrección. ¿Qué pasa si no perdono? Mira, hay cosas en nuestras vidas que nos hacen, a veces, bueno, siempre lo esperamos de la gente de fuera, ¿verdad? Pero si es de nuestra familia carnal o de nuestra familia espiritual, uy, eso nos duele. Y de verdad, hay cosas que realmente duelen. Mira, a nosotros nos ocurrió una cosa y yo le dije a mi mujer, lo que siento no es lo que me han hecho, sino el rencor que me ha quedado. Y la verdad, a veces necesitamos tiempo para poder descargar aquello. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que aprender a perdonar. Os digo que yo he podido perdonar, no solamente perdonar, sino visitar y saludar y abrazar a las personas que hicieron aquello. Pero debemos estar dispuestos a perdonar como Cristo nos perdona a nosotros, como Dios nos perdona a nosotros en Cristo. Es precisamente en este momento y con esta actitud que debemos examinar nuestros corazones para ver cuál ha sido nuestra disposición a perdonar a aquellos que han cometido faltas contra nosotros. ¿Les hemos perdonado? ¿Hemos mostrado la misma misericordia y gracia que Dios ha tenido para con nosotros? Solo Él nos perdona completamente, restaura nuestros corazones y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Qué dice 1 Juan 1, del 8 al 10? Si alguno dice que no tiene pecado, vale, somos pecadores, pero Él nos ha perdonado de tal manera que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él, no nosotros, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego inmediatamente el capítulo 2 dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es nuestra propiciación. No solamente para nosotros, sino también para todo el mundo. Está disponible. Hay quienes no la aprovechan. Eso es como las rebajas. Están ahí. Si tú la quieres comprar, las compras. Pero si no quieres, oye, has perdido la oportunidad. Dios te ofrece la salvación. Si la quieres aprovechar, la aprovechas. Pero si no, has perdido la oportunidad. Pero si Él nos ha perdonado, debemos aprender a perdonar también a los demás. El creyente que no puede perdonar las faltas a otros pone en duda su fe. ¿Por qué? Porque es improbable, no digo imposible, digo que es improbable que una persona llena del amor de Dios, que tiene el Espíritu Santo, y, a ver, que sigo, y que haya nacido de Dios, es improbable que no pueda perdonar al que le ha hecho mal. Porque el amor de Cristo ha sido derramado en vuestros corazones.
yo te digo, hay una marca del cristiano, que es la que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, que por eso los iban a conocer, y es el amor. Es el amor. El amor. Y Dios nos perdona por amor. Y nosotros debemos perdonar por amor. Y debemos aprender a amar aún a nuestros enemigos. Por lo que son, no por lo que hacen. Personas que necesitan la ayuda de Dios, igual que la necesitábamos nosotros. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Esto puede llevar a error y pensar que Dios nos mete en la tentación. Lo que está diciendo es que no permita que entremos en la tentación. Santiago dijo que Dios no tienta a nadie, sí nos pone a prueba. La prueba tiene como propósito fortalecer nuestra fe, pero la tentación tiene como propósito destruirnos. Por eso Él no es tentado ni tienta a nadie. ¿Quién tienta a nuestra alma? 3 cosas. Satanás, a quien mucha gente le echa siempre la culpa de todo. ¡Ay, Satanás me hizo hacer aquello! Pero hay más. El mundo, porque estamos envueltos en un mundo de maldad que odia a nuestro Señor, influenciado por Satanás. Y tercero, nuestra propia maldad, nosotros mismos. Dice concupiscencia, que son los malos deseos que hay dentro de nosotros. Dios prueba, pero no tienta. Y lo que estamos pidiéndole aquí es la súplica de ayuda para alcanzar la victoria sobre el pecado y una solicitud de protección de los ataques del diablo. Como dice Santiago 1:13, Dios prueba, pero no tienta a nadie. Por lo tanto, estamos pidiendo que nos proteja de Satanás. Vemos muchos casos, pero los más claros. En el Nuevo Testamento, Pedro, cuando Jesús le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pablo, cuando dijo, Satanás me ha enviado un emisario para fastidiarme, y yo le he pedido 3 veces al Señor y he dicho, bástate mi gracia. Y en el Antiguo Testamento, Job, donde Satanás se presenta delante de Dios y dice, tú quítale todo, ya verás si te sigue adorando o no. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. Somos humanos, limitados y débiles, pero Dios no nos deja solo en nuestra lucha frente a las tentaciones y el mal. Él está con nosotros y Él es más poderoso que el maligno. ¿Qué dice 1 Juan 4:4? Paciencia, que ya estoy terminando. Ya sabéis que esta es la última frase. Es que era mucho. Hay libros que se han escrito sobre cada una de estas frases. Estoy resumiendo muchísimo. Perdón. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y mira que tanto el mundo como el otro fastidian y mucho, pero más poderoso es Dios. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero no se paró a él. Siguió diciendo, pero yo he rogado al Padre que tu fe no te falte. Y tú después vuelve y confirma a tus hermanos. Esa experiencia nos puede fortalecer también si confiamos en el Señor para ayudar a otros hermanos que pueden pasar por la misma situación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En Dios y en la armadura que Él nos provee, tenemos la verdadera protección frente a las artimañas del enemigo. Sabéis que tenemos la armadura de Dios disponible para nosotros. Está ahí en Efesios 6, del 10 al 13. Pero Dios es el que pelea por nosotros y en Él tendremos la victoria final. Tenemos que confiar en eso
Y recuerda, el Señor está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Tenemos toda la ayuda disponible contra el mundo y Satanás. Pero tú debes hacer frente también a tus propios malos deseos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.